Lo que voy a narrar el día de hoy es algo que sucedió el día 20 de junio de este año del 2009. Es algo que me sucedió estando aquí en mi casa y al principio pensé que mucho de lo que me pasó pudo haber sido que tenía en mi mente el deseo de recibir de Dios, pero me doy cuenta que Dios actúa en su tiempo y que a pesar de que sabe nuestros deseos, conoce nuestro corazón, Él tiene la paciencia y tiene los tiempos para cada individuo. Esto que voy a narrar, voy a tratar de narrarlo porque describirlo sería entrar en muchos detalles que tal vez sean difíciles de explicar. Hay cosas que yo aún no entiendo, cosas que yo creo que con los días podré entender, con el tiempo. Cuando comente esto con otras personas que yo sé que son personas maduras espiritualmente, creo que entonces podrían ellos entender lo que Dios les dé y de esa manera poder yo también comprender un poquito de lo que pasa en esta visión. Esta visión, todo empezó, yo había ido a cenar con mi papá, con mi mamá. Ellos, ese día se celebraba el Día del Padre. Claro está que yo les estoy hablando de que yo llegué en la noche del 19 de cenar y al siguiente día para amanecer, realmente no recuerdo si era, creo que era para amanecer sábado, tuve una visión durante la noche. Yo llegué ya en madrugada para amanecer el día 20 y ese día lo recuerdo muy bien porque algo raro sucedió. Sucedió que cuando yo estaba en casa, cuando yo iba a entrar a la casa, yo me empecé a sentir un poco inquieto porque yo sentía que había una presencia en la casa. No la sentía maligna, no me provocó miedo, pero sí me provocó incertidumbre, querer saber qué es lo que está pasando, o lo que había pasado, lo que estaba pasando adentro de mi casa. Llegué y me estacioné justo enfrente de la ventana de mi casa. Yo creo que yo no hubiera notado nada, pero antes de irme a cenar con mis papás, yo llegué primero a mi casa, a mi departamento. Y cuando entré a mi departamento, yo recuerdo que dejé la lámpara de mi cuarto encendida y me salí. Siempre acostumbro que si yo llegué a la casa dejar un foco prendido para que cuando abra la puerta no tener que tropezarme, sino que ya haya luz en la casa sabiendo que voy a regresar. Yo creo que si me hubiera ido derecho después de salir del trabajo a cenar, todo hubiera estado oscuro y yo no me hubiera dado cuenta, pero como había una luz encendida dentro del cuarto, yo me di cuenta que algo ocurrió. Cuando yo llegué, pues las ventanas son de persianas y persianas claras, entonces refleja la luz hacia afuera. Y yo estaba estacionado mero enfrente de la ventana de mi departamento y antes de bajarme de la camioneta apagué las luces. Al apagar las luces, el reflejo de la luz de adentro de mi departamento salió hacia afuera. Cuando eso sucedió, yo me di cuenta que algo se movió adentro. Lo primero que vino a mi mente, dije, alguien entró a mi departamento o algo pasó. Hasta ese momento yo traía el celular en la mano. Fue lo primero que agarré. Dije, y ya había marcado 911, solo estaba por presionar
el botón. Entré a la casa, chequeé primero la puerta antes de meter la llave, pensando que si alguien ya estaba dentro, pues había dejado la puerta abierta. Abrí la puerta con la llave, chequeé la casa, abrí las puertas de cada uno de las que tengo aquí, abrí la puerta donde guardo las cosas para la limpieza, abrí la puerta de la alacena donde guardo la comida y las medicinas, abrí la puerta donde está el boiler, abrí la puerta también del closet, del baño, abrí todas las puertas. Incluso no lo voy a negar, me asomé debajo de mi cama. Dije, pues si alguien se va a esconder, pues se va a esconder en cualquier lugar. Incluso yo tengo un ventanal, una ventana grande en el área donde está la sala. También la abrí, pensando que tal vez pudiese haberse salido por allí. Pues yo miré por todo lugar y no encontré nada. Algo que me llamó mucho la atención es de que yo en ningún momento tuve miedo o tuve intranquilidad. Al contrario, sentía tranquilidad, sentía paz. Solo la incertidumbre de querer encontrar algo que pues no estaba ahí. Llegué a pensar que tal vez lo que había visto, pues lo había imaginado, a lo mejor alguna prenda que se haya caído, o algo que se haya movido, algo que pudo haber afectado algo que pudiera haber pasado nada más, o simplemente había sido mi propia imaginación. Ya era tarde cuando yo regresé de donde estaba cenando. Entonces yo recuerdo muy bien que una vez que ya entré a la casa, cerré, le subí al aire acondicionado y me dediqué a recostarme. A mí me gusta mucho tener chocolate de Pancho Pantera o Chocomilk, y me gusta en la noche cuando se pone muy frío aquí en la casa calentar la leche donde me lo voy a tomar. Me gusta tomármelo caliente en la noche solamente. Normalmente me gusta frío. Y tengo una vasijita que es de aluminio, donde yo caliento la leche. Y para mi sorpresa, la vasija estaba abajo no recordaba yo haberla dejado ahí, abajo del gabinete. Entonces, ya saco la leche, me hago ese chocolate, y sí vi que dejé la vasija muy a la orilla de la estufa cuando terminé de usarla, y dije, a ver si no se cae y hace ruido, ¿verdad? Pero lo pensé solamente, no pude haber corregido el haberla acomodado, pero no lo hice. Entonces, cuando eso sucede, recuerdo muy bien que regresé a acostarme y estaba viendo en la televisión en National Geographic. Estaba viendo un programa acerca de los libros deuterocanónicos, los libros que no entraron o no formaron parte de la Biblia. Estaban diciendo por qué habían sido excluidos y cosas semejantes. Entonces yo me quedo dormido, y como a eso de la 1 de la mañana, para amanecer día sábado, me despertó un ruido muy fuerte que venía de la cocina. Entonces yo pensé, lo primero que dije, se me cayó la vasija. Se cayó la vasija, a lo mejor donde entró el aire acondicionado y aventó, ¿verdad? El aire sopló y la tumbó. Y yo me levanté, fui caminando hacia la cocina y ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando yo me asomo, la vasija estaba en su lugar. Busqué a ver si algo había provocado ese ruido, fui al baño, busqué en las puertas que ya mencioné, donde tengo las cosas para lavar, donde tengo las medicinas, dije algo que se haya caído. Pues no, entonces llegué a pensar que a lo mejor había sido en el segundo piso, que se les haya caído algo, ¿verdad? Y lo oí yo hasta el primer piso.
como siempre, ¿verdad? Uno no se espera que, que ya Dios había empezado a obrar en mi vida desde que yo venía en la camioneta aquella noche. Él ya tenía control de mí, ya todo lo que estaba pasando por mera voluntad de Dios. Entonces, en ese momento, yo recuerdo que regresé a acostarme, y cuando ya venía de regreso para acostarme, ya después de apagar el foco de la cocina, yo empiezo a sentir que todo empieza a temblar. Fue un temblor muy fuerte, un temblor que sacudió la casa, pero yo notaba algo raro. Lo raro que yo notaba es que las cosas no se movían en la casa. Yo tengo gorras, a mí me gusta coleccionar gorras, algunas me las ha dado mi prima, que ella trabaja en una agencia banal y a veces trabaja con NASCAR, así que cuando va a cruzar los carros o le regalan artículos, y entre sus gorras, ¿verdad?, profesionales que ella me ha hecho el favor de regalarme, y algunas otras que yo he coleccionado donde los lugares que he visitado. Y las tengo esas gorras también el año pasado, más o menos en febrero, anduve por allá por Israel y traje también un cuerno, un shofar que le llaman, y otro cuerno que se llama cuerno para ungir. Esos cuernos yo los tengo colgados como adornos en mi casa, pero están colgados muy frágilmente. Fácilmente, si hubiera habido un temblor, se hubieran caído. Incluso yo tengo cuadros en mi casa, cuadros que yo he pintado, que también están puestos muy sobrepuestos, o sea, no están clavados apropiadamente. Si hubiera habido un temblor, todo esto se hubiera venido al piso. Pues yo veía que todo temblaba, pero llegué tal vez a la conclusión de que el que estaba temblando era yo, y la que estaba temblando era mi cabeza, pero yo lo sentía de verdad, que yo me iba a caer, que no podía estar de pie. Entonces me agarré de la puerta de mi cuarto, la que está para entrar a mi cuarto, y cuando la tomo, yo empiezo a ver que en el piso todo se empieza a quebrar, se empieza a ver luz, como si hubiera lava por debajo. Y yo dije, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que mis ojos están viendo? El piso empezó a ponerse caliente, como si estuviera pisando, no sé, el pavimento cuando está el sol en su punto, que se pone ardiendo y te quema los pies. Yo recuerdo que a duras penas logré llegar a mi cama, y donde me senté en la cama, dejé los pies colgando y solamente me fui para atrás. Perdí la razón, todo me dio vueltas y caí hacia atrás, como si hubiera perdido el conocimiento. Cuando yo estoy en ese momento en el que perdí el conocimiento, recuerdo muy bien que yo de repente despierto, y cuando abro los ojos yo estoy viendo mi departamento por fuera. Esto es algo que yo no puedo explicar. No espero que nadie que llegue a escuchar esta grabación lo pueda entender o lo pueda explicar. Si no me doy a entender, es tal vez porque las cosas que estoy explicando se necesitan creerlas espiritualmente, porque en realidad en nuestra razón nos ha tocado vivir en una edad de ciencia, de tecnología, la cual ya no nos tocó vivir en un tiempo en el que la fe, la esperanza, el creer formaban parte vital de la sociedad. Ahora en realidad estamos muy atenidos a la medicina, a los avances tecnológicos que realmente, tal vez si esto yo lo estuviera contando en tiempos medievales o en tiempos prehistóricos, la gente pudiera entenderme mejor, pero debido a que ahorita estamos en un nivel muy muy avanzado de la vida, es obvio que tal vez que no sea un poco difícil de entender, incluso para mí, que soy una persona que se considera espiritual. Es difícil de creer y de entender cosas que yo vi porque salen de toda lógica.
Ustedes lo verán más adelante, conforme continúo mi narración. Es importante que mencione que todo esto que yo vi, yo estuve consciente, no sé cómo, no lo sé explicar, pero sí sé que yo estaba consciente en mi cuerpo, en mi casa. Yo podía sentir el fresco del aire acondicionado, podía sentir mis manos, aunque tenía mis ojos cerrados y estaba inconsciente, hasta cierto punto inconsciente. Yo podía sentir mis manos, sentía que podía mover mis pies, pero no me podía levantar, era como si estuviera la mayor parte de mi cuerpo adormecido. También cuando yo abro mis ojos yo estoy viendo el techo, pero ya estoy viendo el techo de los apartamentos. En este apartamento en el que yo vivo es de 3 pisos, entonces yo miraba el techo desde arriba, miré mi camioneta desde arriba. Y a pesar de que era de noche, yo podía mirar, mi visión se había ampliado de alguna manera. Nuevamente les digo, no sé cómo explicarlo, pero estaba sucediendo. Todo esto estaba fuera de lógica, fuera de explicación científica. Al menos en mi conocimiento, tal vez sí hay alguna explicación, pero no la conozco hasta ahorita. Solamente me queda pensar, ¿verdad?, que era un propósito espiritual. En este momento, cuando esto empieza a ocurrir, yo de repente ya cierro los ojos de nuevo, y cuando despierto, yo estoy en un departamento que yo no conozco. Estoy en un departamento en el cual los muebles eran extraños, diferentes. Yo no sé cómo, pero yo estaba consciente de muchas cosas. Es como si yo sabía muchas cosas. No tenía que alguien decirme, estás en tal país, porque yo ya lo sabía, no sé cómo, pero lo sabía. O en tal ciudad, no sé cómo, pero yo lo sabía, que yo estaba ahí, estaba consciente. Era como si mi mentalidad, mi vista, mis sentidos completos se habían hecho más fuertes, más sensibles, como que captaban más a profundidad. Entonces recuerdo que estaba sentado en un sofá así como reclinable, de madera, con colchonetas tejidas, con botones, y recuerdo muy bien que en ese momento me puse de pie y volteé a ver todo lo que estaba a mi alrededor. Era un departamento, pero un departamento pues muy bien amueblado, un poco lujoso. Los muebles se miraban pues de primera clase, pero no en el estilo mexicano o americano. Si uno entra a una casa americana, pues ya sabemos dónde se usa que esté la sala, dónde se usa que esté la cocina, qué tipo de muebles se usan en cada cuarto, en cada habitación. Aquí era diferente. Los sillones, algunos parecían como sillones camas. La manera, la combinación de colores era muy distinta. Se respiraba otro ambiente. Prendí la televisión y la televisión se encendió. No la tuve yo que prender. Recuerdo que la volteé a ver y la televisión prendió. Y estaban hablando en otro idioma, un idioma que yo conozco, porque ese idioma yo lo estudié cuando estuve en high school, en preparatoria. Yo conozco muy bien este idioma, estudié 4 años ese idioma, y a pesar de que no lo hablo fluyentemente, sé escribirlo, algunas partes, al menos lo más indispensable, y sé hablar algunas cosas indispensables, al menos no me pierdo, ¿verdad? Si llego a ir a un país donde se habla ese idioma, y estoy hablando del idioma francés. Yo salí hacia afuera porque había un balcón hacia el fondo, un balcón que estaba dividido entre dos puertas, y al salir hacia afuera pues estaba el balcón,
y las ventanas o puertas grandes o ventanas grandes estaban abiertas de par en par. Y cuando yo estoy ahí veo que están unos jóvenes, de hecho, para ser exactos, eran 3 varones y 2 mujeres. Yo los veo ahí y unos estaban parados en la calle, en la banqueta, de aquel lado de la reja que componía lo que formaba parte de lo que es el área del balcón. De este lado estaban sentados los demás, y uno de ellos estaba calentando algo, era como una parrilla, no era un asador como los que usamos nosotros aquí en Texas, ¿verdad? Que le pones carbón y lo enciendes para hacer una carne asada o un pollo asado, o calentar comida, qué sé yo. Esta era una parrilla, así como si fuera una estufa portátil, y estaban calentando algo de comida o cocinando algo de comida, y estaban tomando cerveza. Me di cuenta que esa cerveza era cerveza por la manera en que se miraba, la botella como se usaba, pero era otro nombre. Esa cerveza yo no la conozco. Yo creo que si ponen aquí alguna cerveza, no sé, típica como Corona o alguna otra, pues son cervezas que uno las ve que anuncian en la televisión o simplemente, ¿verdad? Ves a la gente afuera en la calle y los ves ahí con una cerveza, y más o menos puedes saber qué tipo de marcas son o las has visto. Esta cerveza yo no la conocía, era algo diferente. Sabía que era cerveza, nuevamente, no sé, hay cosas que yo sabía solamente. Mientras que yo estaba ahí, vi que la ciudad me era muy parecida. Se parecía a París, pero no era París. Si hubiera sido París, yo conozco París, yo ya he visitado ahí y me hubiera dado cuenta, pues estoy en París, pero en realidad no era París, era otra ciudad. Pero sí era Francia, de eso yo sí estaba enterado, que sí era Francia. Ahora, algo que también me llamó mucho la atención era la vestimenta. Ellos estaban vestidos como con una moda rara. Era como si yo realmente hubiera despertado, no sé, en el futuro, en un futuro lejano, no muy lejano, porque no había cambiado mucho tampoco, pero sí la manera de vestir, las blusas de las muchachas, la verdad, el vestir de los muchachos, yo no sé, será que es otro país, a lo mejor andan vestidos diferentes, pero sí sé que yo desperté en un tiempo futuro por lo que voy a narrar a continuación, más adelante. De repente, en la tranquilidad de la noche, porque era de noche, eran las 2 de la mañana, yo estaba consciente que ahí en ese lugar eran las 2 de la mañana. Cuando yo veo que esta gente, estas personas, están ahí tomando un refrigerio o algo, ¿verdad? Están teniendo una convivencia entre ellos. De repente veo que en el segundo piso de ese edificio sale hacia el balcón un muchacho. Y cuando este muchacho sale gritando y apuntando hacia lo lejos, hacia el área, pues yo consideré que era tipo sur. En realidad no sé hacia dónde estaba apuntando, creo yo, ¿verdad? Que estaba apuntando hacia el sur. Cuando él apunta hacia lo lejos, pues todos voltean los muchachos. Algo que yo me di cuenta es que mi presencia no era notoria ahí. En otras palabras, los muchachos no se daban cuenta que yo estaba entre ellos. De hecho, yo hablaba y no me podían escuchar. Entonces yo ahí me di cuenta pues que yo solamente estaba, como quien dice, viendo. Y a pesar de que yo sí podía ver mi cuerpo, ellos no lo podían ver. En ese momento yo veo que viene de lo lejos
empieza el horizonte a iluminarse a lo lejos, como cuando va rayando el alba, cuando va saliendo el sol. Pero cuando el sol sale, la luz se ve poco a poco. Se va disipando las tinieblas, se van disipando la oscuridad y la luz empieza a verse primero como rojizo, luego amarillento, hasta que ya sale el sol y se ilumina por completo. Bueno, esto fue algo instantáneo. De repente empezó a iluminarse todo a lo lejos, y cuando se empieza a iluminar a lo lejos, yo empiezo a ver que se aproxima hacia donde estamos nosotros, una bola de fuego, pero una bola que se miraba como del tamaño, no sé, un poco más grande que la luna, o como la luna cuando es luna llena, y venía a toda violencia, a toda velocidad, venía fuerte. Cuando llegó exactamente por encima de nosotros, el cielo y la tierra se iluminaron como si estuviera el sol en pleno mediodía. Todo se iluminó, yo empecé a ver todo alrededor y se iluminaba como si estuviéramos en mediodía. Pero algo que a mí me impactó demasiado, que es lo que les voy a contar a continuación. Me disculpen, porque hay cosas que yo aún recuerdo, que yo vi, y son muy difíciles de decir. Yo no he podido olvidar lo que yo vi. Por donde iba pasando esa luz, esa bola de fuego, iba quemando todo a su paso. Los edificios se iban desmoronando, se iban quemando. Algunos se caían, otros no. Cuando llegaron a donde estábamos nosotros, yo volteé a ver a los jóvenes, y los jóvenes se estaban quemando, su piel, su cabello se caía en pedazos, grandes partes de su cabello se caían en pedazos al suelo, la piel se caía en pedazos al suelo, y yo oía los gritos de terror. Yo nunca había visto a alguien gritar de dolor como vi a esas personas. Era algo horrible, era alguna experiencia que yo creo que Dios me permitió verla y presenciarla para yo poder entender que esas cosas son reales. Yo antes miraba la televisión y veía los reportajes donde los soldados que van a las guerras dicen que lo que ellos vieron fue algo muy tremendo. Incluso muchos de ellos quedan traumados, no pueden dormir porque recuerdan las imágenes de lo que vieron. Y yo antes decía, bueno, qué feo se ha de sentir eso, pero una cosa es pensar y otra cosa es vivirlo. Yo lo viví, a pesar de que fue en una visión, la visión fue tan real. Yo sentí el calor, pero a mí no me podía quemar, pero sí lo sentí. Sentí un calor como no lo había sentido. Digo, yo vivo en la ciudad de Laredo, Texas, y la ciudad de Laredo, Texas aquí, e incluso ahora en estos días ha estado a 107, 110 Fahrenheit, así que yo sé lo que es calor. Bueno, este calor no era nada a lo que era el calor que yo sentí. Yo estuve en Israel en el desierto, cuando nos llevaron a las montañas de Masada, donde el aire no sopla porque está en el punto más bajo de la tierra, donde está el Mar Muerto, y está súper caliente, es un desierto, es algo mucho más caliente que aquí que Laredo. Bueno, ni aún así ese calor se compara. Este calor era diferente, era como un fuego que pasaba por un lado de ti. Yo empecé a ver cómo todo se quemaba, y al instante
Cuando eso pasa, yo empiezo a ver cómo la bola pasó por encima de nosotros y fue y se impactó hacia el otro extremo del horizonte, y oí la explosión. Se oyó una explosión muy fuerte. Yo nunca he estado en áreas de bombas, nunca he vivido nada de eso, pero se oyó el impacto tan fuerte que yo empecé a sentir como una punzada en mis oídos, y se oía después como un ruido muy profundo en mis oídos. Entonces yo me toco mis oídos y de mis oídos me estaba saliendo sangre. Yo creo que por poco y se me revientan los tímpanos, o tal vez se reventaron los tímpanos. El sonido fue muy fuerte. En otras palabras, era algo que era poco, no se podía soportar, vaya, y era algo que era escandalizante. Yo creo que sí, que a pesar de que fue a muchas millas de distancia, si se oyó ese impacto fue porque causó demasiado daño. O sea, no fue poco el daño, sino mucho el daño que causó. En ese momento, al instante, yo ya estaba en la atmósfera. No sé cómo, pero yo creo que mi cuerpo se movía conforme al deseo, me imagino, hasta cierto punto, porque yo deseaba saber qué estaba pasando, y en el instante cuando yo cierro y abro mis ojos, yo ya estaba en la atmósfera, mirando al cielo, a la tierra desde la atmósfera, desde fuera. Y yo vi el daño que había causado la estrella. La estrella en realidad vi que se impactó en el norte de Inglaterra. Esto había afectado demasiado la parte del norte. Incluso el impacto fue tan grande que destruyó, ¿verdad? Impactó en áreas alrededor desde Irlanda hasta Noruega. Vi cómo el polo norte, ¿verdad? Fue impactado también por la misma explosión. Y yo vi exactamente por donde había pasado, ¿verdad? Vi que la bola de fuego había venido desde lo que era el norte de Italia, fue donde ya pegó en tierra, desde el norte de Italia, pero no pegó hasta tierra, sino entró a nuestra atmósfera. Pero donde entró a la atmósfera, en el norte de Italia, empezó a quemar desde el norte de Italia toda la parte noroeste del país de Francia, y fue al último y se impactó, ¿verdad?, en el norte de Inglaterra. Ahora, yo vi lo que pasó, vi el mapa, ¿verdad?, vi cómo se hizo como una mancha negra donde fue quemando todo lo que estaba a su paso. Pero también vi cómo el polo norte empezó a derretirse, y el polo empezó a derretirse, y yo vi que se provocaron grandes incendios por todo lo que había quemado esta estrella o esta cosa, no sé, meteorito, algo, el nombre que se le quiera dar. Y esta bola de fuego que entró, quemó, y muchos árboles estaban incendiados, y como el polo norte empezó a derretirse, yo lo vi cómo se derretía. Mis ojos alcanzaban a visualizarlo todo, no sé cómo, pero lo hacían, y podía ver lo que estaba sucediendo, estaba al tanto de lo que estaba pasando, y vi cómo el agua empezó a incrementar, ¿verdad? El agua dulce empezó a incrementar, y esto estaba afectando los océanos, estaba afectando el clima, estaba afectando incluso las pequeñas islas o costas, ¿verdad?, de Europa, porque el agua estaba empezando a incrementar ahora. Pero había algo, el agua, cuando fue impactada, yo veía que era algo, no sé si sería radiación, no sería algo que soltó esta estrella, que empezó a hacer el agua amarga, empezó a hacer el agua como
como que la gente ya no se la podía tomar, porque yo veía gente que se acercaba a la orilla de los ríos y trataba de tomar agua y no la soportaba. Era como si estuvieran probando agua de mar, salada, sucia, no sé, qué sé yo, pero era algo amargo. Yo le miraba la cara, digo yo que es amargo porque le miraba la cara a la gente, ¿verdad? Que hacía cara así como cuando comes algo amargo. De repente, al instante, yo ya estaba se volvió a cerrar mis ojos desde la atmósfera y al instante yo ya estaba aquí en Laredo, Texas, y estaba aquí cerca de donde yo vivo. Yo vivo en el área que se conoce como Las Minas o Mines Road. Y es muy notorio por aquí porque hay unos apartamentos amarillos altos, se ven desde la calle principal, y enfrente de, como a una cuadra, enfrente de esos departamentos, queda la calle principal que se llama la calle de las Minas, o el camino a las Minas, y hay dos bancos, un banco que se llama Compass y el otro banco se llama IBC. Y estos bancos están realmente mero enfrente de la calle principal. Y yo estaba de repente de pie entre esos bancos. Cuando yo estoy caminando por ahí hay un área donde se espera el autobús para la gente que toma el autobús. Yo empecé a ver que una señora estaba gritando y decía, no puede ser, ¿cómo es posible? Decía una señora, yo creo un poco traumada hasta cierto punto. Dijo, ¿cómo puede ser posible? Dijo que esto haya sucedido. Para nosotros yo creo que no era tan tarde, yo creo que eran como las 9 de la noche, qué sé yo, 9 y fracción. Nuevamente, no sé por qué, pero yo sabía que más o menos era esa hora. Cuando yo llegué aquí a Laredo, estaba todo oscuro y veía a la gente que corría de un lado para otro. Muchos estaban metiendo a la gasolinera y estaban robando. Se había perdido un poco el orden. Veía a la policía trabajar bastante, había militares, pero no eran militares como los Marines o la Navy o incluso el Army, eran diferentes, no sé qué eran. Creo que, no sé si no me equivoco y mi memoria recuerda bien, creo que se llamaban lifeguards o algo por ahí. Y estaban venían en tanques y otros venían a pie entre las calles. Y yo veía que estaban tratando de poner orden porque como acababa de suceder eso en Europa y allá pasó en la madrugada, pero aquí todavía aunque ya era de noche, era todavía temprano. Entonces la gente yo creo que lo estaba viendo en las noticias, qué sé yo. Y salieron a la calle asustados. De repente cuando yo estoy viendo a esta señora que dice, primero miles de personas desaparecen, dice, y ahora viene esto. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Decía la señora, una señora ya mayor, qué sé yo, de algunos 60 años, más o menos, 70 y tantos. Y ella lloraba muy desconsolada, lloraba como desesperada. En ese momento yo voy ahí a la avenida principal, que es donde estoy, y me llama mucho la atención que cuando yo volteo de estar viendo a la señora ya era de día, era como si hubieran avanzado algunas horas. Y veo en el estacionamiento del banco Compass, veo justamente enfrente de donde se espera el autobús, en la acera, veía un montón de gente que estaban como en bolita, como en bola alrededor, como que, y algunos estaban agachados, los alcanzaba a ver como que estaban tratando de agarrar algo, algo así me dio la impresión. Entonces me acerqué a ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando me acerco a ver nuevamente, ¿verdad? Vi algo muy desagradable.
Dios me libre, ¿verdad? Y libre a muchos de los líderes para que no tengan que pasar lo que yo vi que pasaba. Para mí es difícil esto porque las personas que yo vi, una de esas personas yo la conozco. Es un pastor local y a mí yo le he tenido mucho respeto, ¿verdad? Y cariño, y cuando yo vi eso me impactó mucho. Incluso ahorita ustedes, si no se han dado cuenta, ¿verdad? Mientras que yo cuento esto, les pido disculpas porque mi voz se corta. De hecho, en este momento lloro, ¿verdad? Lloro de tristeza, de desesperación hasta cierto punto, porque hay gente que por más que uno trate de darles el consejo del Señor, ¿verdad? No toman mucho en cuenta eso. Y a mí me dolió mucho ver la condición en la que yo vi a estas personas. Era deplorable, era algo, se puede decir, macabro hasta cierto punto. Yo vi cómo la gente empezaba a estirarle las orejas con sus uñas. Las mujeres arrancaban las orejas de estas personas. Yo vi a 2 personas en particular. Creo que tenían como 3 o 4 ahí, y los agarraban. Otros les traían mucho cabello con las manos, se los estiraban, y la gente que estaba siendo torturada gritaba de una manera horrible, gritaban de una manera con dolor, pues por supuesto. Les estaban arrancando pedazos de su carne mientras que ellos estaban vivos todavía, y sus cabellos, las narices, yo veía que se traían pedazos de narices entre las uñas. Las mujeres que estiraban y jalaban, yo veía como hombres se desmembraban a estas personas, les arrancaban los brazos, los pies. Yo miraba como otros los dañaban, los cortaban con cosas que tuvieran en la mano. A uno de ellos lo vi con una pequeña navaja, a otro lo vi con un pedazo de vidrio, cortándole la cara, pero con un odio. Yo nunca había visto que alguien se ensañara tanto con una persona. Estas personas que los rodeaban estaban enloquecidos, estaban sedientos de sangre, mirabas en sus rostros, en sus ojos, el deseo de matar, de destruir, de hacer daño. No sé qué es lo que estaba pasando. Yo en ese momento me cayó, ¿verdad? Como decimos nosotros, me puse el día, como quien dice, o me cayó el 20, como decimos, un dicho, ¿verdad? Aquí de fronterizo, como diciendo, me percaté, me empecé a dar cuenta. No me había dado cuenta de algunas cosas, y empecé a darme cuenta, por ejemplo, que el mundo en el que nosotros, en el que yo estaba en ese momento, no es el mundo como el que es ahorita. Ahorita usted va a la tienda, va, qué sé yo, al H-E-B, a Dollar General, a donde sea, al mall, sales en tu coche, en tu carro, en tu camioneta, aquí al parque, y sientes un poco de seguridad. Al menos sabes que tus fronteras están siendo vigiladas. Hay gente que se dedica a tener paz. Hay algo en el ambiente, ¿verdad?, que te da paz, que te hace sentir tranquilidad. En este mundo en el que yo me encontraba, era algo totalmente opuesto. Se respiraba miedo, temor, incertidumbre. Era como que no había paz, no había sosiego. La gente no tenía juicio, no tenía razón, no tenía temor a nada, ni a la ley, ni a Dios, mucho menos. Ni siquiera tenían el concepto moral, no había nada. En sus ojos solamente había vacío, había deseos de hacer daño. En ese momento, cuando yo veo esto, les veo los ojos desfigurados, desorbitados, arrancando pedazos de piel, hasta que la gente moría porque se desangraba, o no sé, morían, desmayaban de dolor, qué sé yo.
En ese momento yo recuerdo que yo nomás me paré, me volteé y dije, ¿en qué lugar estoy viviendo? ¿Qué es esto? Y yo aclamaba a Dios, le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué me estás mostrando? Yo, en momentos sí estaba seguro de que era una visión, en otros momentos era tan real lo que yo estaba viviendo que yo no creía, o sea, ni siquiera me acordaba o pensaba que pudiera yo estar en una visión. Realmente era tan fuerte la violencia que se veía que yo era lo que quería, nomás era salir corriendo del lugar donde me encontraba. En ese momento me fui por detrás del banco corriendo, y mis padres viven, la casa de mis padres están como a 5 cuadras hacia esa dirección. Y de repente, yo no sé ni cómo, pero yo ya estaba afuera de la casa de mis padres. Cuando yo iba a entrar a la casa de mis padres, yo me di cuenta de algo. La casa estaba diferente. Las plantas que mi papá tiene afuera, mi papá es una persona que le gusta mucho tener plantas, las riega en la mañana, en la tarde. Estaban secas, como que no les ponían atención, no les echaban agua, que no sé cómo explicarlo, pero estaban secas. Cuando veo carros extraños estacionados adentro de mi casa, de la casa de mis padres, y entré a la casa, y la casa tenía otros muebles. Lo único que tenían ahí en la casa, que era de mis padres, era la televisión de la sala, una televisión grande que compramos que compró mi papá hace algunos años, muy grande, casi ocupa toda media pared, ¿verdad? Grande, alta. Esos modelos que salieron, ¿verdad?, a principios de los años 2000, que eran grandototas. Y los vi que ellos estaban sentados en la sala. Yo abrí la puerta y la dejé abierta de par en par. Y estaba varias familias ahí, estaban 2 señores. Yo no tengo nada en contra de la gente, ¿verdad?, que usa el pelo largo, o su manera de vestir. Pero sí sé que hay maneras de vestir, lo cual le consideramos, al menos culturalmente, en el área donde me toca vivir, que se considera vulgar, y hay otra ropa que se considera decente. Para mi gusto, para como fui educado, sin ofender a nadie, ¿verdad? Cada quien fue educado diferente. Traían ropas muy vulgares y muy descaradas las mujeres. Los hombres con los cabellos casi a la cintura, se respiraba maldad dentro de esa casa. No era la casa de mis padres donde yo siempre he llegado y yo siento paz. Mi padre que se levanta desde las 5 de la mañana todos los días a orar. Mi madre que es una mujer de su casa que la mantenía o la mantiene de ahora en día limpia, ordenada, donde siempre huele a comida porque mi madre cocina. Esa no era la casa de mis padres. Tal vez lo fuera, que recordaba yo en mi mente esa casa, pero esa casa no era de mis padres. Esa casa, ahí no estaba Dios. Y yo hubiera deseado estar en mi casa. ¿Será que yo estaba viendo tantas cosas afuera? Estaba viendo tanta destrucción que yo ya lo que quería era llegar a mi casa. Yo sabía, yo decía, si yo llego a la casa de mis padres, ahí voy a tener paz, ahí voy a estar bien. Ahí van a estar ellos, vamos a orar juntos como lo hacemos siempre. Van a estar mi hermano, mis hermanas. Voy a estar ahí con ellos y ya no importa si hay violencia afuera, mientras que estemos juntos vamos a ser fuertes. Yo soñaba con llegar a mi casa, corrí, no me di cuenta del tiempo y ya estaba yo ahí en mi casa, pero esa no era mi casa, esa no era la casa donde yo crecí, donde estaban
crecieron mi familia, donde pasamos tantos tiempos felices, tantas navidades. Esa no era la casa de mis padres. Ahí había gente mala. El ambiente que se respiraba ahí era malo. Hay cosas que voy a mencionar en un momento que las voy a mencionar a medias porque quiero expresar que no las puedo decir. Hay cosas que aunque yo quisiera de verdad decirlas, ya lo intenté. Yo ya platiqué esto que estoy narrando con un amigo, con David Jones, que es mi compañero en Cristo. Trabajamos juntos con los institutos bíblicos y yo le hablo a él como un consejo, para que me dé una orientación hasta cierto punto, o simplemente un punto de vista de lo que me está pasando. Y yo a él traté de decirle ciertas cosas, y en el momento en que lo traté de hacer, la lengua se me empezó a endurecer. Empecé a sentir como cuando da un calambre en una pierna, que ya lo que quieres es nada más moverla, porque te empiezas a sentir que empieza a avanzar, empieza a subir más hacia arriba, y empiezas a sobarte, a tratar de aliviar el dolor. Es de la misma manera que me pasó. Pero yo sentí que empezó desde la punta de la lengua, iba bajando hasta abajo, hacia el esófago, y empecé a sentir el dolor hasta el pecho. Y me di cuenta que yo no podía seguir hablando. Entonces me callé y ya no le pude seguir diciendo. Es por eso que no les puedo narrar esto. Una, verdad, la primera razón es porque Dios me hace sentir que no debo de decirlo. De alguna manera lo sé que no debo de decirlo. Y la segunda razón es porque aunque trate no puedo. En ese momento, cuando empiezo a recibir esto, yo salgo hacia afuera. Antes de salir hacia afuera, a eso es a lo que voy. Ellos estaban viendo la televisión y estaban viendo un canal muy famoso aquí en Estados Unidos, un canal que da noticias, y este canal se llama CNN en español, y ellos lo estaban viendo, pero lo estaban viendo en inglés. CNN, y ahí estaba hablando una persona que yo conozco, no personalmente, pero sé quién es una persona política. No, ahorita al parecer no es nada, ¿verdad? Hay políticos que están por encima de esta persona, autoridades que están por encima de esta persona. Y yo lo vi hablando a este hombre, yo lo vi hablando en la televisión, y al parecer era un tipo de líder a nivel mundial. Por supuesto que no le van a llamar anticristo en la televisión, claro está. Pero así como les digo que he estado consciente de muchas cosas, yo sabía quién era él. Yo sabía cuál era el verdadero propósito de esta persona. Y hablaba de una manera muy convincente. De hecho, si Obama ganó la presidencia de Estados Unidos por su manera de hablar, su manera de ingeniarse las cosas, este es algo diferente. Este es todavía mucho más ingenioso, mucha más carisma, pero a la vez se mira una persona seria de autoridad. De hecho, no se mira una mala persona, se mira una persona muy centrada, pero muy imponente en sus palabras. Lejos de proponer, parecía como si estuviera dando órdenes. Y todo lo que él decía, yo veía a la gente que estaba sentada decir, sí, tiene razón, sí, mira, qué bien habla él, sí, eso, tiene mucha razón. Yo me quedé como que, pues normalmente en una casa, incluso cuando yo estaba en mi casa, si oímos a un presidente o a un gobernador o a hablar,
pues no todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y a lo mejor yo puedo estar de acuerdo en la manera de hablar de una persona, pero mi hermano a veces dice que no, o mi papá dice que sí, yo digo que no, ¿verdad? O que hay un pro y un contra. Pero en este caso no había eso. Toda la familia estaba de acuerdo. Todos los que estaban ahí estaban de acuerdo en la manera en que este personaje hablaba. Y aparte de estar de acuerdo, este personaje, en sus palabras como que se clavaban en la mente de las personas. Como que al hablar él repetía, yo cuando lo oía, él repetía, hablaba y te lo volvía a repetir. Y sus palabras retumbaban en mi mente. Era como si quisiera, no sé, yo no sé cómo opera el control mental, pero yo creo que eso es lo que trataban de hacer. Como que te programaba, al momento de hablar, él como que te programaba a que creyeras y estuvieras de acuerdo en lo que él estaba hablando. Vi la fecha, porque en CNN, cuando tú miras el canal, abajo te dice la fecha y te va diciendo noticias de relevancia. Vi en una de las noticias de relevancia que había una guerra entre países que yo realmente nunca pensé que pudieran estar en guerra entre esos dos países. Se supone que son naciones hermanas, pero había guerra. Aparte de eso, de la guerra, había también, vi la fecha y como les digo, no es un futuro muy distante. Cuando vi todo esto, yo me asombré mucho, me desesperé. Y yo volteaba a ver a la gente como diciendo, ¿cómo pueden estar oyendo todo esto? O sea, como que la gente no tenía conciencia, no tenía poder de elección, como que lo que le dijeras te lo creían, qué sé yo. Así me dio la impresión. En ese momento cuando está pasando todo esto, veo que le cambian a la televisión. Cuando le cambian a la televisión, estaban hablando unas personas que eran homosexuales. Y uno de ellos decía a la persona que estaba entrevistándolo, pues yo no sé, dice, por qué el cristianismo, dice, los que cristianos, dice, se oponen tanto al homosexualismo, dice, si Jesús era como nosotros, dice, nunca se casó, dice, y ¿qué me dicen de David, el que era rey de los judíos? Dice, supuestamente él era uno de los preferidos de Dios. Dice, y él mismo expresa en las mismas escrituras que el amor de Jonatán, que era príncipe en aquel entonces, dice que era más precioso el amor de Jonatán para él que el amor de las mujeres. Dice, ahí te lo está diciendo. ¿Cómo puede ser que todo este tiempo no se hayan dado cuenta? Ahora, si Dios es amor, me va a aceptar como soy. Entonces empezaban a reírse ellos y salió como un tipo de actor vestido de Cristo, así con túnica y con una espina, y empezaba a caminar afeminado y a hablar afeminado. Y eso a mí me dejó muy, muy triste, porque yo no puedo creer que alguien se pueda expresar así del Señor. El Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros. A Él le costó sangre y le costó todo su ser. Y cómo la gente se olvida y no tiene conciencia. Blasfeman del Hijo de Dios sin saber que al hacerlo se están condenando a ellos mismos y tienen la mente cauterizada, no pueden ver, están cegados. En ese momento
yo me sentí desmoralizado, me dio una rabia, un coraje. No era enojo, era indignación lo que me dio. Tenía ganas de agarrar algo y, no sé, por primera vez me dieron ganas de golpear a la gente. Quise golpearlos, pero no podía. Quise quebrar la televisión, tampoco pude. No podía agarrar los objetos a mi alrededor. Era como si yo fuera un fantasma en medio de ellos. Cuando yo salgo hacia afuera, salí caminando despacio, derrotado, llorando. Yo dije, no puede ser. O sea, yo no quiero este mundo, yo no quiero estar aquí. Yo le decía al Señor por dentro de mi mente, Señor, yo no quiero estar aquí. O sea, llévame de aquí. Cuando yo estoy hablando eso, yo salgo hacia afuera y de repente, mientras que yo estoy hincado, vomitando, porque son de saber que durante mi visión yo vomité, que esto es algo que no mencioné, casi se me pasa mencionarlo. Vomité cuando vi lo que le estaban haciendo a esos líderes, pastores, cuando les arrancaban las orejas, las narices, cuando la gente les gritaba y les decían y les echaban en cara, les reprochaban diciéndoles que por qué no les habían hablado con la verdad, por qué no les habían hablado del adulterio que estaba mal, por qué no les habían hablado de tantas cosas que eran pecados y que ellos lo toleraban y no enseñaban que era pecado. Ahí cuando yo miraba toda la sangre no pude soportar y me vomité. Lo mismo pasó acá afuera de mi casa, de la casa de mis padres. Vomité del horror que me causó todo lo que había visto. Cuando yo estoy agachado vomitando, me doy cuenta de que había un hombre, un señor, un anciano que estaba vestido con un tipo de túnica blanca. Traía otra túnica como cafecita encima, como si fuera un manto. Y ya era un señor grande porque traía barba blanca. Sus ojos me llamaron mucho la atención porque normalmente los ojos de la gente viejita o anciana pues ya se ven arrugados, ¿verdad? Y pierden el brillo, ya se miran cansados. Y esta persona no. Toda su cara se miraba anciana, pero sus ojos se miraban como más jóvenes, yo creo, que los míos. Yo tengo ahorita la edad de 30 años y se miraban aún más jóvenes que los míos. Le brillaban sus ojos, los tenía, recuerdo un azul como color mar, muy bonitos. Su mirada llena de paz, llena de tranquilidad, como si nada de lo que estaba pasando alrededor le pudiera afectar a él. En ese momento, cuando yo estaba viendo, ¿verdad?, a este ser que estaba parado en un lado de mí, este señor, en ese momento, no sé, sentí como cuando miras a alguien que tiene la respuesta a alguna pregunta tuya. Así me sentí. Él lo primero que me dice este ser, me dice que qué me pasa, que por qué yo estoy tan triste o tan abatido. Abatido fue la palabra que usó. Me dijo que por qué yo estaba tan abatido. Y pues yo le dije, ¿verdad? Le platiqué todo lo que yo había visto desde la bola de luz o de fuego y todo lo que había visto acá con los pastores que había visto, estos líderes de iglesias, cómo los traían, y cuando entré a la casa y vi por la televisión todo lo que estaba pasando, y le conté que estaba horrorizado de todo lo que había visto. Cuando yo le estoy diciendo esto, él se me queda viendo y me dice: Jesús, esa bola de luz que tú viste
En realidad dijo, es una piedra que cayó aquí en la tierra. Dijo, se llama amargura. Dijo, y según el vocabulario que tú me vas a entender cuando te lo diga, se llama ajenjo. Cuando él dijo esta palabra, yo me acordé de algo. Yo me acordé de una escritura en Apocalipsis que dice que una estrella cayó, ¿verdad? Una roca cayó y se impactó y se llamaba ajenjo porque amargó las aguas. Amargó las aguas y yo me acordé muy bien de lo que yo había visto. Vi cómo la gente cuando quería tomar agua se le resultaba amarga. Y ahí empecé a entender un poquito. Este anciano empezó a traerme un poco de luz, ¿verdad? A lo que en las tinieblas en las que me encontraba yo en ese momento. Inmediatamente, por supuesto, me puse de pie y le dije, ya recuerdo, le dije, esto viene en el libro de Apocalipsis, esto fue la visión de Juan. Y él me dijo que sí, ¿verdad? Con su cabeza sintió. Y me dijo le dije, bueno, en ese instante yo le dije a él, le dije, ¿cómo puede ser posible que esto haya pasado? Yo me empecé a desesperar. Y él me dice, sea la paz, Jesús, sea la paz. Esas eran las palabras que él usaba. Decía, sea la paz. Pero cuando él decía, sea la paz, yo sentía literalmente paz. Yo sentía que sus palabras me calmaban mi ansiedad. Cuando yo veo que esto pasa, que yo empiezo a sentir paz, él me empieza a decir a mí, me dice que realmente apenas todo va empezando. Me dice, el cáliz de la ira de Dios apenas acaba de empezar. Dice, dice, apenas son los 5 sellos, dice, los que se han sido abiertos. Dice, todavía falta lo peor. Dice, ajenjo no es lo único que viene al mundo. Dice, viene todavía otra cosa más. Dijo, el destruidor se aproxima y no hay nada que pueda escapar de él. Cuando él dice estas palabras, yo me quedé y dije, el destruidor, ¿de qué me está hablando? O sea, no entendí. Entonces hay cosas que yo no entendí y que aún he tenido un poquito de entendimiento, ¿verdad? Ahora que han pasado los días. Pero cuando esto pasó, que yo estaba hablando con este varón y me estaba diciendo y me estaba revelando estas cosas aún más profundas, yo todavía no terminaba de preguntarle, apenas iba a hacer mi pregunta y él ya sabía la respuesta que me iba a dar. De hecho, apenas yo estaba preguntando en mi mente, yo estaba haciendo la pregunta en mi mente. Por ejemplo, yo decía, pero ¿por qué se impactó en Europa? Yo lo pensé, nunca lo dije abiertamente, pero él sí me dijo a mí, me contestó y me dice, eso vino sobre los europeos porque a pesar de que ellos sabían la verdad, ellos entregaron sus coronas al anticristo y se pusieron a las órdenes de él. Entonces se olvidaron de Jesucristo, se olvidaron de su deber de cristianos. Y en ese momento fue cuando yo empecé a entender lo que había pasado, ¿verdad? Ya empezaba mi mente a aclararse. Y en ese instante yo le dije que quién era él, le dije, ¿usted quién es? Me dijo, yo soy el Señor tu Dios. Cuando él dice estas palabras, yo me quebré. Sentí como si alguien me tirara la mano y me ayudara a salir de un pozo muy hondo. Me sentí protegido, me sentí aliviado, me sentí tan lleno de paz que en ese instante yo caí de rodillas y yo lo abrazaba de sus piernas, él estaba de pie.
Y yo le decía que perdóneme mi Señor, le decía yo. ¿Quién soy yo para preguntarle nada ni para cuestionarle nada? Yo soy solamente, le dije, un siervo inútil y he faltado a mis obligaciones. Tal vez debí de haber entendido esto desde hace mucho tiempo y no lo hice. Cuando eso pasa, Él pone sus manos sobre mi cabeza y me dice: Jesús, tú naciste con un propósito. Dijo: cuando yo te miro a ti, yo miro a Jeremías en ti. Te pareces tanto a él, me dijo. Me dice: tú fuiste escogido desde antes de que nacieras, porque a mí me plació dijo, porque a mí me plació escogerte para que pudieras ver, para que fueras testigo y vieras lo que viene, para que fueras testigo de los días del fin y puedas ver el fin. Cuando Él me dice esto, yo me quedé sin palabras. Dijo: yo te escogí para que profetizaras, te escogí para que fueras testigo de todo lo que va a acontecer antes de los días finales. Dice, le dijo el Señor: tu profecía va a ser muy parecida a la de Jeremías. Tu profecía va a ser en tu tiempo. La profecía que tú profetices, la desgracia que profetices, tú mismo la vas a vivir a través de ella. Jeremías profetizó que Nabucodonosor venía, dice, y así como él lo profetizó y sus ojos vieron que sucedió, que lo que profetizó sucedió, así tú, de igual manera, lo que profetices lo van a ver tus ojos. Y yo le empecé a decir, le dije: Señor, yo no me quedé, ¿verdad que no? Le decía: yo no me quedé, dime, mi Señor, le decía, que yo no me quedé. Y él me decía: no, Jesús, no te quedaste. Eso es lo que tú tienes que ver. Tú tienes que ser testigo de todas estas cosas para que puedas entender. Cuando Él me dice esto, yo nunca paré de llorar, yo estaba llorando, todo el tiempo estuve llorando. Y yo le dije: Señor, le decía yo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Le decía yo, ¿qué tan mal es tan fuerte es el castigo por la maldad? Y yo lloraba y Él me decía: Jesús, la profecía se tiene que cumplir. Toda la profecía que está escrita se tiene que cumplir. Decía el Señor, el tiempo señalado para los humanos tiene que llegar a su fin. Yo no puedo seguir prolongando el tiempo. Mi misericordia se ha prolongado por mucho tiempo. Esto debió de haber sucedido hace muchos años, pero yo tuve misericordia y por eso extendí el tiempo. Y yo le preguntaba y le decía: Señor, pero si aún una persona se arrepintiese, ¿podrá arrepentirse y tener acceso? Y el Señor me decía:
La sangre del Cordero es la esperanza de la humanidad. Solo la sangre del Cordero puede redimir los pecados. Cuando Él me dice eso, yo sentí mucha paz. Y entendí lo que me estaba diciendo. En este momento Él me dice, ponte de pie. Tengo que mostrar otras cosas. Cuando Él me dice que me ponga de pie, yo me pongo de pie. Y al instante, cuando yo me pongo de pie, empiezo a ver que la tierra empezó a temblar de nuevo. Empezó a temblar de una manera muy fuerte, pero fuerte, como no había estado yo en ningún temblor, ni en el de la casa que acaba de experimentar hace unas, que para mí yo creo que eran unas horas, unos minutos, no sé realmente cuánto tiempo había pasado. Entonces vi de repente a lo lejos como una estrella, pero en realidad no era una estrella porque no brillaba. Era como algo que estaba pasando a un lado de nosotros, muy cerca. Se miraba mucho más grande que la luna. Se miraba más grande incluso que el sol. No sé, se miraba muy, muy grande. No sé qué sería, parecía como un tipo de astro, no sé, un planeta, no sé, dicen que la luna en Nueva York en cierta época del año se mira muy, muy grande. Yo creo que a lo mejor podría compararse con esto, no la he visto, pero sí sé que se miraba muy grande, ocupaba casi, no sé, si ahorita volteamos al cielo y vemos el cielo, yo creo que ocupaba casi, no sé, el 40% de toda la vista del cielo. Era algo que se miraba como si estuviera muy cerquita de nosotros. Pero yo veía que traía otras cosas con ella. Esta cosa, o no sé cómo llamarle, le voy a llamar astro. Este astro que yo miraba que pasaba por un lado de nosotros, yo miraba que traía pequeñas rocas con ella, empezaban a ser disparadas a la tierra. Era como si la gravedad de la tierra estuviera absorbiendo esto y empezaban a impactarse. Vi el daño tan terrible que estaban causando estas cosas. Era como una lluvia de meteoritos, y se miraban que se impactaban en la tierra como si cayeran, no sé, bombas. Causaban grandes explosiones, muchos daños a las propiedades, a las ciudades. Muchas ciudades desaparecieron, pequeñas ciudades donde caían desaparecieron. Vi cómo los mares al impactarse se movían y causaban que el agua saliera de su cauce, así como un tipo de maremoto, qué sé yo. Fue algo tremendo. Lo que yo vi es algo que no sé cómo entrar en detalle para decirles, o para explicarles lo que viví, lo que vi en ese momento. Vi que la gente corría de un lado a otro, corrían para meterse debajo de subterráneos, debajo de algunos lugares, pero empezaron a hacerse, no sé, había partes en la tierra donde el suelo empezó a penetrar mucho y empezó a quemar cosas. Veía como en ciertas partes de la tierra quemaba, pero quemaba hasta adentro. No sé, yo no sé cómo yo sabía, pero creo, si Dios me da la razón en esto, creí haber entendido que incluso hasta casi media o una milla de profundidad quemó el sol hacia abajo de la tierra. Quiere decir que mucha gente que se escondió en cuevas, en subterráneos, también fueron quemados. No importaba que se metieran abajo de la tierra, que muchos se metieron hacia adentro. Yo veía cómo se metían en cuevas, hasta allá penetró la radiación del calor del sol. Esto no pasó en todas partes del mundo, pasó en algunos pedazos nada más, pero en esos pedazos quedaba todo completamente quemado. Todos los árboles se quemaban, se secaban, incluso las piedras se miraban quemadas, se miraban rostizados, la tierra se miraba que hervía, como si estuviera a punto de convertirse en lava, algo muy curioso. No sé cómo explicarlo. La tierra se ponía rojiza, muy fea, en esos pedazos donde entraba el sol.
En ese momento, cuando yo ya veo todo esto, de repente veo a mi alrededor y veo hombres parados de pie, altos, muy altos. Yo creo que lo doble de la estatura de o lo triple de una estatura de un ser humano normal. Y ellos traían en sus manos un shofar, un cuerno así largo, de carnero, y donde ellos lo sonaban, después de haberlo sonado, abrían como un librito y empezaban a decir las palabras que estaban adentro de ese librito. Cuando ellos empiezan a decir las palabras que están adentro de ese librito, yo los veía que ellos empezaban a llorar. Y ellos solo se exclamaban y decían, mi Padre, decían ellos, ten misericordia. Y luego decían, ay de los que están en la tierra, porque esto que me está pasando va a ser muy, muy difícil de soportar. Incluso yo los miraba que volteaban hacia el cielo esperando que Dios les dijera que no lo hicieran. Pero ya el juicio estaba dictado y tenía que suceder. De repente salimos hacia la atmósfera, sentí algo que me impulsó hacia afuera, que me absorbió. Y cuando me absorbió este ser, cabe decir que este ser que yo vi, o sea, el Señor, pero yo digo este ser porque lo vi en forma corporal, como si fuera un ser humano, un anciano. El Señor cuando yo me movía, ya sea la atmósfera o así, yo sentía su mano en mi hombro, Él estaba detrás de mí, yo estaba enfrente. Y yo sentía que Él era el que me estaba mostrando todas estas cosas. Cuando yo de repente salgo en la atmósfera, vuelvo a ver, pero ahora estamos enfrente del continente africano. Y yo veo que empieza un aire que viene muy fuerte desde el lado este y empuja hacia el lado oeste, cruzando el Atlántico. Y yo veo cómo sale como tierra, como si hubiera sido como una tormenta de arena, pero no era en sí arena, era peste, eran enfermedades que salían desde África y iban directamente hacia las Américas, tanto del norte como del sur, trayendo grandes enfermedades hacia ellos. Cuando yo estoy pasando por esto, el Señor dice, ven, dijo, te voy a mostrar otras cosas. Dijo, estas cosas séllalas. Nunca hables de ellas. No las menciones. Esto que tú vas a ver, dijo, solamente 2 personas lo han visto. Y yo no entendí. Ya después, en otra visión que acabo de tener hace unos días, y cuando la narre se van a dar cuenta de lo que hablo. Yo vi cosas, Él me llevó a otra parte. No sé si fue otra dimensión o fue otro lugar dentro del mismo universo. Pero yo vi cosas que yo nunca pude imaginar que existieran. Hay otras cosas que vi que sí lo hemos especulado, lo hemos hablado aquí en la Tierra, que pudiera existir, que pudiera existir la posibilidad. Pero no había cosas que yo vi que ni siquiera han subido a la imaginación de uno, porque hay cosas que no. Yo creo que de lo que existe es de lo que podemos imaginar. Y yo creo que hay cosas que nuestra imaginación no alcanzaría, porque simplemente no las conoce, no las ha visto, no las ha palpado, no las ha escuchado. Entonces está muy afuera del alcance de nosotros. Cuando yo vi esas cosas, la perspectiva y todo lo que soy como persona cambió. Algo dentro de mí cambió.
sentí como que ahora entendía muchas cosas que yo. Es como si el Señor hubiera venido a darme entendimiento, sabiduría. Me dijo estas cosas, óigalas, nunca más las vuelvas a repetir. Esta es una historia, dijo. Solo 2 personas han estado aquí y ahora tú. Y yo le decía, y estas personas lo han visto, ese sí. En ese momento yo salí de esa visión porque volví a ser empujado hacia atrás. De repente estábamos de nuevo en la atmósfera, pero ahora estábamos enfrente de Israel. Desde la atmósfera. De repente empiezo a ver que había mucho desorden, se oía mucho desorden en la tierra. Yo lo podía oír y ver a pesar de que estaba desde la atmósfera. Y cuando esto está sucediendo, el Señor me dice, tenemos que retroceder en el tiempo. Yo le decía, ¿retroceder? Dijo, sí. Algo que pasó hace unos años. Y yo le dije, está bien. Yo retrocedí en el tiempo y de repente vi una figura hacia lo lejos, en la misma atmósfera. Vi una figura hacia lo lejos. Si tú en la atmósfera ves algo grande, es porque en realidad es grande. Porque en la atmósfera, si yo me veo así en mi cuerpo normal, pues no me veo como un puntito. Porque todo es muy grande fuera de la atmósfera. Pero esta imagen era grande. Era un ser que estaba de pie con los brazos extendidos. Cuando él está con los brazos extendidos, yo veo que se deja oír como un shofar, un ruido de un cuerno. Entonces yo empiezo a ver la tierra y empiezo a ver a 2 señoras que estaban platicando en su casa, en la casa de ella. Y de repente una de ellas voltea hacia arriba, algo le da por voltear hacia arriba, fue el techo. Pero esa persona ya no estaba viendo el techo, estaba viendo a este ser que tenía las manos abiertas, los brazos abiertos. De repente yo veo que esa persona se eleva a toda velocidad y estando en el aire veo a la persona con una vestimenta así como si fuera una túnica blanca y la veía sonriendo. Y mientras que esta figura estaba, ¿verdad?, con las manos abiertas, detrás de él se iban acomodando todos los que iban subiendo. Vi niños en la escuela, como todos miraban hacia arriba, niños pequeños, y inmediatamente todos eran succionados o arrebatados, llamados a estar en la presencia ahí arriba. Y vi gente que yo conozco ahorita, gente que son hermanos en Cristo, y me dio mucho gozo verlos, ver que el esfuerzo de su trabajo está dando resultados. Cuando todo esto sucede y estoy ahí, algo me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que la persona que yo estaba viendo, que yo sabía que era el Señor Jesús, de antemano, la persona que venía conmigo, el Señor, el Padre, Él me decía, Él es Jesús. Yo miraba la cara de Jesús, yo esperaba ver la cara de Jesús sonriendo, porque veía que venía por su gente, ¿verdad? Toda la gente que iba subiendo iba sonriéndole. Pero yo a él lo miraba triste y había lágrimas en sus ojos. Y le decía, ¿por qué el Señor está triste? Pero yo preguntaba en mi mente las preguntas, nada más, me las hacía a mí mismo. Pero el Padre que estaba detrás de mí
Él me lo decía. Decía Jesús, me decía que, me decía, Él está llorando por la gente que no puede venir. Y ahí yo empecé a llorar con Él. Porque yo decía, qué tan bueno, qué tan misericordioso no será nuestro Señor que aún en este momento, cuando sabe que esa gente que se está quedando ahí abajo es porque lo rechazó, porque lo humilló, porque se portó mal, porque no quisieron recibirle, porque pisotearon su nombre, aún así Él estaba dispuesto a perdonarnos. Yo vi que Él alzó su mirada y miró hacia donde yo estaba, pero no me estaba viendo a mí, estaba viendo a la persona detrás de mí. Y le decía, yo podía escuchar lo que le decía, mi Padre, perdónalos, ten misericordia de ellos. Y oía al Padre que decía, lo que está escrito tiene que suceder. El tiempo se les dio, pero ya el tiempo se acabó. Cuando Él dijo eso, yo miraba que el Señor seguía llorando. Cuando eso ya termina, toda esa escena, de repente yo ya cierro y abro mis ojos y yo ya estoy en otro lugar. Estoy en un lugar es un lugar que yo ya había visto antes, en otro plano, en otra esfera. Este lugar, cuando vino el avivamiento a Centro de Avivamiento Emanuel, ahí fui yo bautizado con el Espíritu Santo y yo recibí una visión en una ocasión del cielo, de ver pedazos del cielo. No vi mucho, vi algo muy pequeño, una visión muy corta. Pero al menos la puerta la pude reconocer, era la misma. Y había gente esperándonos. Había mucha gente alrededor. Todos con muchas sonrisas. Todos vestidos de una manera humilde, pero a la vez hermosa, de blanco, con colores. En las orillas de las mangas y del cuello, traían, ¿verdad? Todos ellos como cosas para darnos regalos y nos estaban dando la bienvenida, muy bonito. De repente veo que hacia lo lejos está un templo. Pero no del templo como el que está ahorita en Israel. Ahora que yo fui, vi el templo, el Domo de la Roca, pero yo vi otro templo. Cuando tú estás en Israel te llevan al museo, y en el museo hay una maqueta. Una maqueta es como una ciudad pequeñita, ¿verdad? Hacen un tipo de ciudad pequeñita para que veas cómo había sido Israel en los tiempos antiguos, en los tiempos de Cristo. Y el templo que yo vi en el cielo era igual al templo que yo vi ahí, en esa maqueta. Era un templo que las murallas eran como rectangulares y adentro del templo no era hexagonal con una cúpula, sino que era cuadrado. Entonces yo vi todas esas cosas tal y como estaban. Vi las puertas por donde podías entrar y tener acceso. Y en el templo, algo que me llamó mucho la atención es de que antes de que entraras a la puerta del templo, había una silla como un trono y ahí estaba Cristo, sentado. Pero ya no era Cristo como el que lo vi, Cristo llorando en la visión del arrebatamiento, sino que este ser estaba sonriente, estaba
vestido muy hermosamente, y atrás de él, hacia adentro, cuando ya se abren las puertas del templo, del cuadro grandote, había un fuego que subía hacia arriba, como un fuego que estaba siempre flamando hacia arriba, pero en medio de ese fuego estaba el arca del pacto, y volteaba de un lado para otro como si estuviera dando círculos. Después de ahí, más atrás, un poquitito más atrás, estaba otro asiento, otro trono, y ahí estaba el anciano que yo vi afuera de la casa de mis padres. Ahí estaba el anciano que me había acompañado en las visiones que había tenido. Y cuando eso pasó, yo lo volteé a ver al anciano y empecé a llorar. Y él me dijo, ve hacia afuera, goza de la presencia del Cordero, goza de la presencia de Él entre ustedes, que es lo que todos ustedes han deseado y han soñado. Y cuando él dice estas cosas, yo salí corriendo. El ambiente era tan delicioso, no era un calor como el de ahorita. Era un clima perfecto. No era ni frío ni caliente, era un clima agradable, un clima muy agradable. Y yo veía que toda la gente que entraba al templo entraba y se hincaba delante de él. Y decía, al Cordero que fue inmolado, y al Padre, ¿verdad? Al Padre y al Cordero que fue inmolado, sea la gloria y la alabanza por siempre, por todas las edades. Cuando ellos dicen eso, empieza a sonar música, pero era música así como de danza, y empezó la gente a danzar, y empezamos a gozarnos. Era como si estuviéramos en una fiesta, como si estuviéramos celebrando algo, y todos estábamos ahí celebrando, y yo veía a Cristo que Él seguía sentado, pero aplaudía, mientras que nosotros éramos felices en la danza y en el regocijo y en las alabanzas que estábamos dándole al Señor. Cuando eso termina de suceder, de repente veo que el Señor se levanta, Jesucristo, pero cuando Él se levanta le veo una corona puesta, le veo una túnica blanca pero con un manto rojo alrededor. Lo veo que tiene, como dice la escritura, un cinto. Vi un cinto grande, grueso, de oro puro, que lo traía bien pegado, bien puesto, bien firme en su pecho. Y decía unas letras en otro idioma. Me imagino, ¿verdad? Quiero creer que eran las mismas letras que nos habla Juan, que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando eso pasa, yo inmediatamente empiezo a ponerme a la vanguardia, a ver qué es lo que estaba pasando, por qué había tanta conmoción, porque cuando el Señor se puso de pie y su aspecto cambió, en su vestimenta, en su manera de apariencia, inmediatamente Él dijo, ya es tiempo, tenemos que descender. Hay que poner orden en la tierra. Cuando Él dice esto, dijo, todos aquellos que deseen venir pueden hacerlo, los que no pueden permanecer aquí. Yo recuerdo que ellos se subieron en una especie de carruaje, pero no era un carruaje con caballos ni esos carros que tenemos aquí en la tierra. Esto era como si fueran un tipo de patinetas redondas, pero eran de color así como cuando quemas un fierro que se hace anaranjado rojizo, porque está en la lumbre y está vivo, al vivo, así. Ese era el color. Pero nomás te subías arriba de ella y con tu mente lo guiabas. Si tú querías ir hacia enfrente, solamente tenías que pensarlo y esas máquinas o esa cosa iba hacia allá inmediatamente. Yo vi cómo todos empezamos a descender desde el cielo, y vi a Cristo pisar el monte de los olivos. Yo estuve en ese monte, desde ahí tomé unas fotografías hacia el lomo de la roca, y lo vi donde Él pisó, y cuando Él pisó, la tierra empezó a temblar. Cabe decir que mientras que descendíamos, se respiraba
un olor a putrefacción, como si hubiera olido como animal muerto o a carne muerta, olía mucha sangre, y había mucha gente tirada, muerta en afuera de Israel, en los alrededores de la ciudad amurallada. Muchos cuerpos de gente muerta, no se podían contar. Cuando nosotros vamos bajando y en ese momento que estamos bajando, pues ya veo que el Señor pisa, y cuando el Señor pisa empieza a temblar y empiezo a ver que las tumbas empiezan a quebrarse y gente empieza a salir de esas tumbas. ¿Quiénes eran esas personas? No sé. ¿Por qué salieron de esas tumbas? Tampoco sé. Pero sí yo veía que gente se levantaba y empezaba a caminar y empezaba a andar y lo empezaban a seguir al Señor como nosotros. Cuando nosotros empezábamos a caminar, yo veo en Israel hay una puerta. Cuando vas a entrar al domo, hay una puerta que está sellada, que es la puerta que está justamente enfrente del Monte de los Olivos. Esa puerta está sellada. Supuestamente un zar la selló, creyendo así él que si venía el Mesías no iba a poder entrar. Claro está que en Cristo no hay barreras ni espacios. Yo vi, desde donde está esa puerta hacia donde está el Monte de los Olivos hay un pequeño vallecito. Un vallecito donde hay, donde crecen olivares y crece mucho zacate. En el momento en que yo estaba ahí, escuchando, ¿verdad? Vi en ese momento cómo el Señor pisa y empieza a temblar la tierra, pero vi que en ese vallecito estaba el anticristo, la persona que yo había visto, pero estaba acompañado de otro ser. Son muy diferentes, un ser de inmenso poder, no como el de Dios, porque el de Dios respira paz, tranquilidad. Esto era algo horrible, algo que yo no sé qué pasó ahí, pero o quién era, al principio no sabía quién era. Fue algo horrible, lo que se sentía cuando esa persona estaba ahí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo iba caminando, él iba caminando, cuando se para enfrente de la puerta se desmorona como si hubiera sido de tierra, de barro, y le echas agua y se empieza a desmoronar. Así es como se desmoronó. Y por ahí pasó el Cordero, o sea, pasó Cristo y siguió caminando, iba rumbo hacia el domo. Cuando yo veo esas cosas, yo le empiezo a dar gracias a Dios, una porque pues ya el templo ya fue recuperado, pero también le doy muchas gracias a Dios porque Jesucristo al estar ahí puso orden. Entonces yo vi que descendía de arriba un hombre muy fuerte, era un ángel de poder, y veía que en el momento cuando él descendía, vi que el que estaba con el anticristo, ese ser poderoso, cambió su apariencia. Ya no era una persona así como vieja y que inspiraba temor, no. Se convirtió como en un ángel de luz. Sus ropas empezaron a brillar como brilla el sol, y empezó mucha blancura en sus vestidos, y cuando lo empezó a hacer, su cabellera cambió, se tornó rubia y sus ojos eran celestes. Era una criatura realmente pues bien parecida. Era un hombre muy bien parecido, y se miraba con aspecto masculino, por eso digo hombre, pero en realidad no sé qué era, pero sí sabía yo que representaba al demonio. Entonces, cuando esto está pasando, veo que viene un ángel de arriba, es un hombre muy fuerte, y lo amarra con una cadena y le da 7 vueltas a la cadena, y al final le pone un candado dorado que dice en el idioma de ellos, pero yo lo entendí, decía prohibido engañar. Cuando ellos cuando ya él hace eso, que lee esa porción, el mismo enemigo la leyó, la porción de lo que venía en el candado. En ese momento empieza, ¿verdad? Un cambio muy importante, porque en ese momento está apresado el maligno, y ya una vez que queda preso, se
se le aventó, se le arrojó hacia abajo, hacia las profundidades, y tenía prohibido engañar, no podía ni moverse porque estaba encadenado. Entonces el anticristo cayó con él, nomás que el anticristo cayó en el lago de fuego, no cayó en un lugar de espera. Entonces cuando eso sucede, yo vi todo esto, lo visualicé, y ya veo como un templo desciende de arriba, como piedras caen y van formando como un templo en la tierra, igualito al que estaba en el cielo, y de la misma manera el Cordero se sienta en la silla y todos los demás venimos a darle tributo y loor. Cuando nosotros empezamos a ver todas esas cosas, digo nosotros porque había otros conmigo, otros también redimidos, cuando eso empezó a suceder, empezaron a cambiar las cosas bastante, porque empezó a haber como paz, tranquilidad. Ahora el Cordero estaba reinando desde Jerusalén y estaba teniendo todo en orden, y por más que se trataba se tratara de hacer algo para evitarlo, ya no, porque el Señor nomás donde Él entró, donde Él se sentó en su silla, cuando Él se sienta en su silla, todos los desastres naturales empezaron a arreglarse. El agua empezó a endulzarse de nuevo, yo veía cómo lo verde empezaba a crecer de nuevo, vi cómo todos los rastros que había dejado ese astro de destrucción había desaparecido, y total, la tierra se fue reconstruida completamente, los recursos naturales, las fosas naturales de recursos naturales habían sido ya restaurados. Entonces, esto fue un milagro de Dios, que cuando Él se sentó a reinar desde Jerusalén, todo fue restaurado. Yo veía cómo venían muchos que se habían, que no habían alcanzado a ser marcados ni a haber pertenecido al anticristo, porque los que pertenecían al anticristo, los que estaban sellados, nomás cuando el Señor pisó el monte de los olivos, todos cayeron muertos, como si a todos hubieran traído marcapasos y se los cortaron, y les cortaron al mismo tiempo, ¿no? Y todos cayeron al piso muertos. Pero todas las personas, hubo personas que no alcanzaron a ser selladas, personas cristianas que se volvieron cristianos durante esos tiempos y que ahora estaban esperando su redención. Y ahí es donde empiezo a ver cómo todo eso empieza a ser sanado, cómo la gente empieza de nuevo su curso, ¿verdad? Y a creer de nuevo en Cristo, puesto que ya estaba gobernando, vi a los judíos creyendo en el Mesías, los vi, y era una gran bendición. Y pues esto es lo que yo recuerdo de esta visión. Yo creo que esta visión va a tener una continuación, y yo creo que sí, puesto que ya parte de lo que yo visualicé aquí, ya hace unos días tuve otra visión que se mencionaron cosas que yo vi aquí, y ya entraré en detalle en la segunda plática. Espero que esto que haya yo hablado sea de bendición, que no se tome a la ligera, que podamos entender que el tiempo es corto, y que también podamos saber, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Dios fuerte, poderoso, que tiene planeada una redención para todo aquel que en Él espera. Dios los bendiga.